Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Época de frío. Personas que viven con la condición de diabetes y son adultas mayores. Bienvenidos una vez más a una emisión de este programa Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Estamos muy contentos de saludarles, todo el equipo que forma parte de Diabetes y yo, y estamos con ustedes, Gisela Ayala y una servidora, María Eugenia Pulido. Amigas, amigos, pues llegó la época de frío, ya nos estamos muriendo de frío y es el momento de preparar lo necesario para el cuidado de la diabetes, sobre todo si somos personas de la tercera edad, personas mayores en casa. Y antes de empezar con esta entrevista el día de hoy, vamos a escuchar el siguiente reportaje. Para mantenernos seguros en épocas de frío, tenemos las siguientes recomendaciones para usted. Evite dejar anafres encendidos, ya sea con carbón o leña, dentro de habitaciones con poca ventilación. Recuerde que no debe dormir con anafres o calentadores de gas, ya que puede sobrevenir una intoxicación por monóxido de carbono, envenenamiento de gas butano o inclusive un incendio. No deje velas o calentadores encendidos en casa cuando usted no se encuentra. Evite los cambios bruscos de temperatura. Le sugerimos también usar varias capas de ropa y utilizar calzado cerrado. No olvide usar bufanda para evitar respirar el aire frío. La hidratación de la piel es básica en esta época para evitar resequedad. Le sugerimos tomar líquidos de manera abundante para estar hidratados. No deje de ejercitarse frecuentemente y cuide mucho su alimentación. Es indispensable que consuma frutas y verduras que contengan vitaminas A y C. Estas recomendaciones fueron realizadas con información de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Quédese con nosotros para escuchar la entrevista que preparamos para usted. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en una nueva emisión de Diabetes y yo. Oficialmente, pues sabemos que el invierno va a llegar el próximo 21 de diciembre, pero pues el cambio climático, los climas son muy distintos hoy en día, se adelantan los fríos o a veces hay inviernos calurosos y bueno, pues no hemos dejado en estos últimos días de sentir ya bastante frío y todo esto es a lo largo de todo nuestro país. Así que hay que prepararse, es momento de irnos preparando para cuidar nuestra diabetes en esta época, sobre todo si tenemos más de 60 años o si algunos de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, vive con esta condición. Gisela, ¿qué tal? Muchas gracias, Maru. Muy buenas tardes a todos. Pues sí, hemos tenido en todas las ciudades de este país unos fríos tremendos y por eso es que es muy importante esta semana hablar de la temporada invernal y de los cuidados que debemos tener. Hay una población, como bien mencionabas, Maru, y como lo pudimos escuchar en la cápsula, es especialmente vulnerable, las personas mayores. Y si vives con diabetes, con otras condiciones propias de la tercera edad, pues tenemos que ser muy cuidadosos. Y creo que algo ya nos va a platicar nuestra invitada que nos ayuda mucho y que la educación en diabetes siempre insiste, es que hay que prepararnos. Es mejor preparar antes de enfrentar la situación. Y si estamos preparados, pues puede ser que estemos con las mejores herramientas para resolver cualquier problema que pueda suscitarse en esta época de frío, Maru. Bueno, pues preséntanos a nuestra invitada, por favor. Claro que sí, me da mucho gusto presentar
a la queridísima Susi Perea. La doctora Susana Perea es médica gerontóloga, especialista en atención primaria de la salud, es orientadora en educación sexual y, por supuesto, es educadora en diabetes. Susi, bienvenida, buenas tardes. Hola, Gise y hola, Maru, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Oscar, también. Aquí estamos listos. Gracias por estar con nosotros. Pues esta época de frío muchas veces nos hace sentirnos como mucho más vulnerables, tristes. Luego viene la Navidad, las pérdidas que tenemos o que hemos tenido a nivel familiar. Todo eso pega muy fuerte. No sé, doctora, en la época de frío, en la época navideña, pensar que a lo mejor nuestros seres queridos ya no están con nosotros o no van a estar con nosotros, la edad, un año pasa más, en fin, todas estas cuestiones emocionales que también son importantes. ¿No es así, Susana? Sí, claro, las emociones son una respuesta normal de nuestro cuerpo, el cual reacciona a la temperatura y a los cambios del sol y del frío, ¿verdad? En este caso, se reduce la temperatura y la piel va a empezar a tener cambios, los cuales nosotros tenemos que atender. ¿Y cómo los vamos a atender? Pues protegiendo nuestra piel, y más aún si la persona adulta mayor vive con diabetes. En este caso, una de las recomendaciones es que se proteja la piel, que es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Ya son metros y metros de superficie corporal, que a veces cuando nos bañamos usamos el zacate, y esa es una recomendación de un dermatólogo, que no debemos de emplear zacate porque quitamos la capa protectora de grasa de nuestro cuerpo. Entonces, una de las recomendaciones en el frío es bañarnos, pero solamente con el jaboncito, así como acariciarnos todo nuestro cuerpo, y sí se puede usar el zacate en ciertas áreas, por ejemplo, puede ser las axilas o los pies, pero posteriormente del baño, secar muy bien todos los pliegues que quedan en el cuello, en glándulas mamarias, en las ingles, en los dedos, para detectar si hay alguna herida y ver si tuviéramos un problema probable de pie diabético. Pero el frío siempre va a ocasionar problemas en nuestro cuerpo. Entonces hay que cuidarlo después del baño con crema que no sea líquida, sino una crema sólida, para que podamos proteger nuestro cuerpo del frío tan intenso. No sé si quieras que ahonde más sobre esto. Yo creo, querida Susi, que primero el panorama general como de todos los retos es interesante, como nos has empezado a delimitar, para posteriormente irnos a cada punto y, como bien te preguntaba Maru, hacer un énfasis en este tema de las emociones que sabemos. El cierre de año siempre es retador y en este programa siempre dedicamos un espacio muy especial a hablar de ese tema, pero ya nos hablaste de hidratación, la resequedad, este tema de que a mí me parece también muy importante, Susi. ¿Hay algún riesgo especial de quemaduras también en esta época, no? Bueno, sí, muchas veces las personas al tener frío se bañan con el agua demasiado caliente y a veces ya los receptores de la piel ya no detectan tan fácilmente como cuando éramos jóvenes que esa agua está quemando. Entonces sí se recomienda que si las personas ya no pueden detectar esta situación, pues un cuidador les mezcle la temperatura del agua a el nivel que no les vaya a ocasionar ningún daño a su cuerpo. El sol actúa en nuestro cuerpo a través de un reloj circadiano que tenemos en el cerebro. Cuando se detecta que hay menos sol,
pues la persona piensa que aún es noche, obviamente, y no se quiere levantar. Entonces, en algunas personas, este cambio de estación invernal hace que la persona se vuelva apática, no quiera realizar sus actividades como lo hace habitualmente, se quieren levantar más tarde, obviamente cambia el horario de sus medicamentos y si no hay una intervención de algún médico, esta tristeza estacional podría ocasionarse o cambiarse hacia una depresión. Uh-huh. Muy bien, doctora. Ahora, ¿qué le parece si vamos a la alimentación para ver varios aspectos también que hay que vigilar? Y la alimentación en estos tiempos de frío y también donde podemos abusar de la comida, en fin, ¿cuáles serían como los horarios? Vamos a empezar con los horarios. Una persona que vive con la condición de la diabetes tiene que ser muy cuidadosa de los horarios en los que ingiere sus alimentos, no dejar mucho tiempo de espera. Vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué le parece? Sí, claro que sí. La alimentación es una función de nuestro cuerpo que es muy importante, pero muchas veces la alimentación no se les explica a los pacientes en las instituciones debido a que no hay tanto tiempo. Lo que yo planteaba siempre es que el educador en diabetes debe de estar en todas las instituciones para poder explicar cómo es la alimentación. Entonces, la alimentación, les tenemos que explicar a nuestros pacientes la situación del plato sano, cuáles son las porciones adecuadas que debe de tomar, lo más distribuido entre frutas, verduras, cereales, proteínas de origen animal, lácteos, grasas, pero todo esto mostrándoselo en el plato saludable. Yo no sé si se puede lograr ver este plato, y les hacemos énfasis a los pacientes en que conozcan cuáles son las porciones. Las porciones son muy importantes. Recordemos que el paciente que vive con diabetes debe de comer de todo, pero en porciones de acuerdo a su índice de masa corporal, ya que el índice de masa corporal nos va a dar esa variable de peso y talla para que nosotros como educadores podamos explicarles si la persona está desnutrida, darle más cantidad de grasas y de cereales, o si la persona está en un índice de masa corporal sano, que pues le podríamos dar una dieta normal, o si la persona es muy obesa, como es el caso de la mayoría de los adultos mayores en México, desgraciadamente, porque se está abusando que cuando hay frío, la persona tiene más gusto por ciertos alimentos que son los carbohidratos, como los panes, los pasteles, los chocolates, y entonces eso hace que se pueda descompensar su glucosa. No sé si quieras que explique más al respecto. Doctora Susana, sí, efectivamente, era algo que yo te quería preguntar ahora que lo estaba analizando lo que tú nos decías. ¿Con el frío sí se te antoja las cosas más grasas? ¿Necesitas más calorías? ¿Es una respuesta natural de nuestro cuerpo? Sí, es una respuesta natural. Todo esto es a nivel cerebral. El hipotálamo es un órgano que tenemos en el cerebro que nos indica que está bajando la temperatura, y al bajar la temperatura, esto se manifiesta a través de las neuronas o a través de los nervios que tenemos en las piernas, en los brazos, y que nos van indicando que hace frío. Esta disminución de la temperatura
hace que nuestro cuerpo desee el apetito, se nos aumenta por alimentos que son o grasitas, chocolatito, o un panecito, un hot cake, y entonces ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Porque se nos empieza a elevar el azúcar. Es decir, no quiere decir que no lo podamos comer, sí lo podemos comer, pero en una porción más pequeña. Es como cuando me preguntan los pacientes, voy a tener una celebración de mi nieto, ¿puedo comer pastel? Claro que sí, pero escoja usted que le den una porción pequeñita, mastique despacio, dese traguitos de té o de café, porque si no, muchos hacen el ejemplo de la torta de tamal, ¿no? Que es pan con masa, ¿verdad? Bueno, sobre eso también los chocolates que acabas de mencionar, y lo conecto de nueva cuenta con lo emocional, ¿eh? Porque lo emocional también, con el frío, además, vuelvo a que es temporada navideña, hay más pasteles, más dulces, la gente compra y consume más dulce, y los chocolates tienen esto que de alguna manera son como que te alimentan el espíritu, como que te consuelan, ¿no? El chocolate tiene, dicen que feromonas y que tiene no sé qué tanta cosa, pero ¿qué nos puedes decir a esto? Comemos y consumimos muchos chocolates, por ejemplo. Sí, ahora en las investigaciones la lectura que he tenido, he encontrado que el chocolate que más beneficios nos da es el que no tiene azúcar, el chocolate amargo. Y ese sí hace que se eleven las endorfinas a nivel cerebral y eso nos ocasiona placer. Es como si fuera un antidepresivo natural, ¿verdad? Entonces, por eso se nos antojan los chocolates. Solamente que hay muchas personas que no les gusta el sabor del chocolate amargo, pero indudablemente a nivel cerebral esos cambios hacen que yo me sienta bien. Oye, Susi, Maru, ¿y qué les parece un chocolate cuando tú vas y compras el cacao ya molidito, que no le ponen azúcar, y tú haces tu chocolate y ya lo endulzas, o no, quizá, ¿no? Porque a algunas personas no les gustan los endulzantes sin calorías, pero también habemos muchas personas con diabetes que sí le podemos poner algún endulzante sin calorías que nos guste y no te privas de tomarte un chocolatito. Pero cuidas que tu taza sea de 240 mililitros, una taza chiquita. Y no te privas, ¿no, Susi? Sí, exactamente. Yo creo que es una de las cuestiones que tenemos que cambiar a nivel de muchos profesionales de la salud, no solo de médicos, sino también de enfermeras, ya que les empiezan a quitar los cereales. Y eso no es bueno para la salud, porque sabemos que los cereales nos van a dar energía, que es una gasolina que yo les explico a mis pacientes para que yo me pueda mover y que me pueda yo vivir, porque les quitan el arroz, les quitan las pastas, les quitan el pan, todo se los quitan. Y entonces la persona está desganada, ¿verdad? Y así llega a consulta, desganada. Y por lo general, Susana, tienes pacientes o gente que te busca y de la tercera edad, personas ya adultas mayores, ¿qué les aconsejas? ¿Qué les puedes aconsejar para ir viendo hasta consejos de recetas, como lo que estás diciendo, como lo que dice Gisela? Sí, por ejemplo en el ponche, ¿no? Porque muchos dicen, es que yo le voy a echar piloncillo. No, pues piloncillo no, porque el piloncillo es un azúcar y tú tienes una condición que lo principal es tener elevada esa azúcar. Entonces, el piloncillo no se puede agregar, pero sí vas a agregar las frutas como el tejocote, como puede ser manzana, puede ser guayaba, puedes endulzarlo con el endulzante que tú elijas. Afortunadamente ahora tenemos muchos tipos de endulzantes que nos pueden producir un ponche muy rico y no nos vamos a perder de ese gusto. Así como cuando la gente quiere hacer su ensalada de manzana,
también les digo que sí la pueden hacer, pero hay que agregarle, por ejemplo, la zanahoria rallada, una media taza, le pueden agregar la manzana picada, el duraznito picado, sin el almíbar, porque si no, pues ahí viene la trampa, ¿verdad? O hay muchos que quieren agregarle leche condensada, que pues tampoco no es aceptado porque va a elevar demasiado el azúcar. Lo que se puede hacer en ese caso sería agregar un yogur que fuera 0 azúcar. Y le bajas a la crema, ¿no? Ya no es tan grasoso. Ya no es tan grasoso, sí, exactamente. Podría ser otra alternativa, ¿no? En cuestión de las carnes, pues no creo que hubiera ningún problema, exceptuando si la persona tuviera insuficiencia renal. Recuerden que eso lo vamos a detectar con un examen en la química sanguínea en donde nos detecta que la creatinina esté elevada. Pero hablando de análisis, yo sí les recomiendo que ven que en fin de año uno quiere siempre tener una lista de buenos deseos de lo que voy a hacer en el próximo año, pero yo sí les diría que como primer deseo sería estar bien. ¿Y cómo voy a estar bien? Pues comiendo mis 3 alimentos al día. El desayuno temprano, que no se pase mucho, porque me acuerdo mucho de una señora grande que ella tenía muy registrado en su cerebro que no podía sentarse a desayunar hasta que no terminara el aseo. Entonces ella terminaba hasta las 11 de la mañana y entonces su desayuno era a las 11, pero obviamente todo se le retrasaba. 11 de la mañana comía como 5 o 6 de la tarde y todos estos periodos tan largos van ocasionando alteraciones de la glucosa durante el día, pero hacerles comprender esta situación pues es difícil, ¿verdad? Tenemos que invitarlos en forma amable, que se cuiden, porque muchas veces no nos enseñaron como familia a cuidarnos. Muchas veces está el patrón de que la mujer, hay muchas mujeres grandes que hasta el último deben de comer, sí, porque tienen que atender primero a la familia. Claro que esto afortunadamente ya ha cambiado, ¿verdad? En las nuevas generaciones. Gracias. No sé más qué vais a decir. Gracias. Pues vamos a invitar a nuestro auditorio, a nuestros escuchas, a que escuchemos con mucha atención nuestra cápsula de salud, que también es parte integrante de nuestro programa. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Y este viernes te saludo con muchísimo gusto, te mando una sonrisa, te mando un abrazo. Y bueno, ya casi se acaba el mes. Pero lo que no se acaba es la información y la educación en salud. Hoy hablaremos de la importancia de las vitaminas. Recordemos que las vitaminas son sustancias que el cuerpo necesita para crecer y desarrollarse de manera normal. De manera general, nuestro cuerpo necesita 13 vitaminas, entre ellas la vitamina A, la vitamina B, como lo es la tiamina, la riboflavina, la niacina, el ácido pantoténico, la biotina, la vitamina B6, B12 y el folato como el ácido fólico, vitamina C, vitamina D, vitamina E y vitamina K. Por lo regular, las vitaminas provienen de los alimentos que consumimos diariamente. El cuerpo también puede producir ciertas vitaminas, como lo es la vitamina D y la vitamina K. Las personas que llevan alguna dieta vegetariana o vegana pueden necesitar algún suplemento de vitamina B12, porque estas principalmente se encuentran en alimentos que no son consumidos por ellos. Cada vitamina tiene funciones específicas. Si se tienen bajos niveles de determinadas vitaminas, podemos tener problemas de salud. Por ejemplo, si no se consume buena cantidad de vitamina C, se puede desarrollar anemia, podemos ser más predisponentes a padecer algunas complicaciones de las vías respiratorias. Por eso es que ahora en esta pandemia
nos han recomendado consumir vitamina C porque fortalece nuestro sistema inmune y fortalece también nuestras células para defendernos pues de cualquier infección de vías respiratorias. Recuerda que estas las encontramos principalmente en los alimentos o como frutas y verduras ácidos o cítricos. Y bueno, pues ahora que empieza ya diciembre en esta temporada, la naturaleza es tan sabia que nos aporta alimentos ricos en vitamina C. La mandarina, la naranja, la lima, la fresa, por ejemplo, y algunos otros más. Ahora, recordemos que no solamente es consumir las vitaminas de los alimentos de nuestra dieta, sino que también debemos de mantener un equilibrio, un balance energético. Recuerda que siempre estamos mencionando que la actividad física es uno de los medicamentos más baratos y más valiosos para nuestra salud. Así es que debemos de practicar actividad física constante. Desde edades tempranas, los niños, los infantes, deben de realizar actividad física y conforme van creciendo, conforme van pasando de una etapa a otra, esta actividad física debe de incrementarse o debe de modificarse. Lo ideal es que en edad preescolar, cuando estamos formando el hábito de la actividad física, esté presente en todos lados, en la escuela, en la casa, en la convivencia, pues con los familiares. En la primaria y en la secundaria, pues que es donde se da otro brote de crecimiento, debemos de tener contemplada esta actividad física, ejercicio o algunos deportes que son de competencia, pero bueno, pues que se deben de disfrutar. Recordemos que ahora en esta pandemia, nuevamente les digo, la importancia de la actividad física radicó en que una persona activa se defendió mejor de esta infección por COVID, comparado con aquella persona que a lo mejor no realizaba actividad física. Entonces yo te invito a que tengas un buen consumo de todos los alimentos. Recuerda que la dieta tiene que ser variada, completa, suficiente e inocua para poder obtener todos los nutrimentos necesarios, desde las proteínas, hidratos de carbono o carbohidratos, lípidos o grasa y sobre todo vitaminas y minerales que nos van a ayudar al buen funcionamiento de nuestro cuerpo en combinación con una actividad física constante desde edades tempranas y bueno, pues que así lo mantengamos hasta los adultos mayores. Yo me despido, soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud y te quiero ver bien. Nos escuchamos en otra cápsula más. Seguimos esta tarde en Diabetes y Yo. Estamos hablando de cuidado en esta época de frío para personas mayores con diabetes y pues es muy importante que tengan a la mano, yo les sugiero, lápiz y papel, una plumita, porque en un rato vamos a escuchar y compartir con todos ustedes una receta de ponche. Ya se nos antojó ahorita que la doctora Susi estaba hablando de esto. Y además de las otras recomendaciones que hizo sobre la ensalada de manzana, etcétera. Entonces tengan a la mano lápiz y papel para que puedan en un ratito tomar la receta de ponche reducido en calorías. Y recuerden también, no solamente es para quienes vivimos con diabetes. En esto del plan de alimentación saludable, todos debemos estar atentos, Maru. Pues, ¿qué te parece, Gisela? Si ahora vamos, está muy rico eso de poner recetas, vamos a dejarlos por un poquito después. Vamos a pasar al tema de las enfermedades respiratorias. ¿Qué les parece? Porque pues ya estamos viviendo el COVID, yo me acabo de poner mi vacuna de la influenza, que también hay que ponérsela, las personas de la tercera edad tienen que ponerse su vacuna contra la influenza. Y sobre ese tema, Susana, ¿qué te parece que nos hables pues de todo lo que podemos padecer, desde la gripa más sencilla a la influenza hasta el COVID-19? ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, pues primero tenemos que pensar que la situación de la colocación de un cubrebocas nos está protegiendo
del aire, que el aire va a tener alguna sustancia que nos puede dañar. ¿Cuáles sustancias pueden dañar si no tenemos el cubrebocas? Y un cubrebocas bueno, porque estamos hablando de que hay algunas personas que usan cubrebocas de tela que no protegen. Nada más es como moda. Tenemos que usar un cubrebocas de tricapa, el azulito, o un KN95. Ahora, ¿por qué? Vamos a suponer que tenemos un adulto mayor que está en su casa es fría, de pronto una persona abre una ventana, entra una corriente de aire y en ese aire viene algún elemento nocivo para el cuerpo, que puede ser un virus, puede ser una bacteria, y si es un virus podría ocasionarnos el problema de que la persona le dé una gripe, que sería sensación de cuerpo cortado, un poco de moco transparente, quizá aumento leve de la temperatura, no querer hacer nada, pero eso va a durar unos 2-3 días y la persona, si su inmunidad se encuentra correcta, la persona va a salir adelante. Pero si en ese corriente de aire viniera un COVID, que es el caso de que está presentándose actualmente en todo el mundo, pues los síntomas, el principal va a ser la fiebre, y una fiebre que durar más de 2 días, mayor de 38 grados. Recuerden ustedes que la fiebre es un mecanismo de defensa del propio organismo para matar el agresor que está tratando de entrar al cuerpo humano. Este COVID, no solamente con las investigaciones que se han hecho actualmente, se manifiesta con tos a matar el humano. Este COVID, de hecho, con ataque al estado general, que se pueden presentar embolias, es decir, accidentes vasculares cerebrales, o dicho en inglés sería el stroke, o la hemiplegia que la gente conoce. También el COVID puede ocasionar todos esos daños y también puede ocasionar un infarto. Entonces es muy importante que nos protejamos con la careta y el lavado de manos, porque muchas personas ya olvidaron lavarse las manos, sino nada más están con su gelecito de alcohol. Y recuerden que la principal recomendación que nos han dado es que el agua y el jabón son los que van a inactivar al virus. Entonces recuerden ustedes, no olviden que llegando de la calle o si llega otra persona a su casa, lávense sus manos, como ya lo sabemos, el dorso, las palmas con agua y jabón durante 20 segundos para evitar que siga vivo ahí ese germen. Ese germen del COVID no solamente se va a manifestar en nuestras manos, sino puedo yo recibir dinero y puedo adquirir también la enfermedad, o en los aditamentos que me traen del súper o del mercado, hay que seguirlos limpiando con agua y jabón. Si esto siguiera en adelante, algunas personas con diabetes, pero descontrolada, pudieran llegar a tener una enfermedad que se llama neumonía. Es decir, que el germen va a llegar hasta la parte final de los alveolos y entonces ya no se va a producir el intercambio gaseoso. Recuerden que nosotros al respirar, al introducir el aire por la nariz, se va a ir filtrando el aire, se va a ir calentando para llegar en buena cantidad a la parte más pequeña de los pulmones, que son los alveolos, que ahí es donde son unos como globitos, que es donde se realiza el intercambio gaseoso. Y el COVID en este caso puede alterar esta situación y producir la neumonía por COVID.
No sé si te quede claro. Muy bien, doctora. Y en este orden de ideas que ya estabas manejando, yo creo que sería importante hablar, ya hablaste un poco de prevención, pero ¿qué pasa? Fíjate el escenario. No tiene que ser COVID, puede ser influenza, un gripón que se dan con estos fríos que tenemos, y es el tema del programa de hoy. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo prepararnos por si nos enfermamos, tenemos una infección respiratoria bastante fuerte? ¿Qué debemos hacer nosotros como personas con diabetes, como personas mayores con diabetes? ¿Y qué debe hacer la familia? Adelante, Susi. Sí, bueno, ¿cómo me voy a proteger yo? Pues voy a tener que usar también mi cubrebocas en mi casa para proteger a los demás. Es decir, para evitar que se disemine mi enfermedad. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Hidratarme. Se recomienda que para evitar la deshidratación yo tome un vaso de agua de 250 mililitros. Puede ser natural o puede ser de alguna fruta que tú quieras. Cada hora para evitar la deshidratación. Puedo tomar líquidos también calientes. Taparme. La mejor ropa que se recomienda es de algodón. Y si uno no tiene chamarras, porque pues sí, tenemos que pensar en todo tipo de gente, se recomienda que sean 3 mudas, 3 camisetas de algodón para que la temperatura suba y pueda yo estar protegida. En cuestión de alimentación, se recomiendan que sean la ingestión de grasas, pero que sean saludables, como por ejemplo aguacate, pudiera ser mantequilla, si yo no tuviera problemas de lípidos aumentados. Pero como hace frío, esta grasa se va a utilizar en el cuerpo para darme protección. Por eso se les recomienda más la mantequilla que la margarina. La margarina ya completamente está fuera de la circulación de cualquier persona, no se recomienda. ¿Qué otro tipo? Comer nueces, almendras, cacahuates, nuez de la India. Podemos comer frutas secas, pero con mucho cuidado, porque la fruta seca es un concentrado de azúcar muy importante. No sé si quieras que aumente algo. No, está muy bien, doctora. Vamos a ver, ¿qué le parece hablar de las cifras, de los números, para que en esta época de frío también a veces se alteran? ¿Qué pasa? ¿Cómo deben ser estas mediciones de los niveles de glucosa cuando hace mucho frío? ¿Cómo deben estar estos números? Bueno, las glucosas en cualquier momento deben de estar entre 80 y en algunas personas les podemos aplazar a 130 si la persona no tiene muchas enfermedades. Pero si tenemos a un adulto mayor con muchas enfermedades, es decir, con hipertensión, con dislipidemia, obeso, una persona muy frágil o una persona muy delgada, entonces las cifras quizá las podemos permitir un poquito más elevadas. Esto va a depender de la constitución de cada persona. Tenemos que tener cuidado también en la hipoglucemia, porque muchas veces, a mí me acaba de pasar con un paciente que tenía hipoglucemias y lo que él hacía era no aplicarse la insulina basal que le tocaba en la noche. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que tenía cambios muy elevados en la mañana porque no se había puesto su insulina en la noche nocturna, pero en ocasiones se quería corregir con una insulina rápida y se le presentaban las hipoglucemias. Las hipoglucemias deberemos de recordar que se presentan con cifras menores de 70 miligramos y el cuerpo puede empezar,
si no es frecuente esta situación, a dar síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Se puede tener adormecimiento alrededor de la boca, dolor de cabeza, hambre, pero si el azúcar sigue bajando, la persona puede llegar a tener cambios de la conducta, irritabilidad, puede llegar a perder el estado de alerta. Yo he tenido personas con 20 de azúcar y que en el momento en que les dan medio vaso de refresco natural, refresco que no sea light, inmediatamente despiertan y se reactiva el cerebro, porque el órgano que más sufre de estos cambios, ya sea de baja y de alta, es el cerebro. Bien, no sé. Pues esos picos, ¿no? Hay que tener como cuidado, pero me gustaría que fueras como un poquito más clara, doctora Perea, en cuanto que dijiste que nos podemos permitir en invierno, o eso entendí, pues cifras más elevadas, pero a ver, vamos a hablar de números. ¿Cuánto más elevadas? ¿Cuánto? ¿No? Sí, mira, es que todo depende de la persona. Lo normal en una persona que tiene todo controlado en su vida puede ser de 80 a 130. Eso sería lo normal en ayunas. Y la postprandial, es decir, 2 horas después de algún alimento, yo sí recomiendo hasta 140. Pero los casos especiales son cuando la persona tiene muchas enfermedades y no podemos ser tan estrictos en que se mantenga en 100, porque como ya ha tenido hipoglucemias repetidas, si lo dejo en 100, se le pueden presentar más hipoglucemias. Entonces tengo que analizar. Acuérdense que la diabetes es una condición que es como un traje a tu medida. Entonces el médico debe analizar y ver cuáles son los órganos que están lastimados y a cuáles tenemos que proteger y a cuáles tenemos que ayudar o a cuáles tenemos que referir con otro especialista, ¿verdad? Ahí solamente yo quisiera agregar que lo que hacemos en este programa son recomendaciones generales. Aquí lo ideal es que cada una de las familias que nos está escuchando acudan con su médico y que le pregunte, ¿y cuáles son mis objetivos o metas de glucosa antes de los alimentos y 2 horas después de los alimentos? Es que hoy en Diabetes y Yo de Radio Educación, que debo tener mis metas. Esa sería como la recomendación, Maru, Susi. ¿Y qué les parece que ahora hacemos una pequeña pausa en esta conversación con la doctora especialista en personas mayores y educadora en diabetes, Susi Perea? Porque recuerden que les dijimos hace un rato que tuvieran a la mano lápiz y papel. A continuación van a escuchar una receta muy sencilla para hacer ponche, que en estas épocas de frío se antoja muchísimo. Tendrán y escucharán la información o declaración nutrimental para que ustedes también tengan en cuenta cuánto está dándoles de hidratos de carbono, que son los que más elevan la glucosa en nuestra sangre. Y continuamos la entrevista. Y ahora tenemos para ti una receta para un ponche rico y saludable. Estos son los ingredientes: 3 litros de agua, 30 gramos de jamaica, 200 gramos de tejocotes, 200 gramos de guayaba, 200 gramos de caña, 200 gramos de ciruela pasa, una raja de canela y sustituto de azúcar opcional. Preparación: hierve los 3 litros de agua en una olla grande. Pela las cañas y córtalas en pedazos. Pela los tejocotes y realiza un corte en forma de cruz a las guayabas. Agrega todos los ingredientes a la olla con agua hirviendo, sin añadir el sustituto de azúcar. A fuego lento continúa cocinando por 30 minutos y verifica si las frutas ya se encuentran suaves. Si no es así, deja hervir 10 minutos más. Cuando las frutas se encuentren suaves, retira del fuego y sirve en pequeños jarros de barro. Puedes endulzar con sustituto de azúcar si lo prefieres. Rinde 12 porciones de 250 mililitros cada una. Cada porción de 250 mililitros aporta calorías, 86 kilocalorías, hidratos de carbono,
19.5 gramos, grasas, 0.4 gramos, proteínas, 1 gramo, sodio, 0.6 miligramos y fibra, 2.8 gramos. Esta receta fue tomada de la revista Diabetes Hoy. Estamos platicando con la doctora gerontóloga Susana Perea y ya habíamos mencionado, Gisela, Susana, al inicio, lo de las vacunas, pero me gustaría insistir, Susana, porque es recomendable no solamente tener la vacuna contra la COVID, sino también mencionábamos contra la influenza, y hay otras vacunas que son necesarias para las personas de la tercera edad. ¿Nos quieres decir, Susana, por favor? Sí, claro. Tenemos a nivel institucional la vacuna contra la neumonía, que es anual, pero también existe a nivel comercial una vacuna que se aplica para toda la vida. Es un poco más cara, pero es recomendable, si uno puede hacer el gasto, aplicarse esa vacuna. Tanto la de la influenza, ya ahorita ya está liberada, también se puede adquirir en un centro de salud en forma gratuita, o si no la hay, también se puede conseguir a través de los distribuidores de las vacunas. Pero es muy importante, no nos van a colocar ningún chip, porque hay muchas creencias falsas. Las vacunas nos protegen, así como cuando se creó la insulina protege a la persona que vive con diabetes. Esa sería mi recomendación final. Y yo quiero que nos des 2 recomendaciones sobre casos muy específicos, Susi, que creo que a la mayoría de las personas que nos están escuchando, que viven con diabetes, les va a sonar familiar. En época de frío, te cuesta mucho trabajo sacar la famosa gota para tu medición de glucosa. Entonces, en época de frío es cuando, de verdad, a veces uno sufre para el de pobre dedo, ahí lo ordeñas media hora. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones, Susi, para obtener una buena medición de glucosa y que no sufras en esta época de frío, que se va a poner peor además? Claro, sí, mira, una recomendación sería hacer ejercicios de abrir y cerrar la mano para que fluya la sangre más hacia los pulpejos, ¿verdad? Hacia abajo para ordeñarla en forma adecuada. Si aún así la sangre no se puede obtener, porque hay algunas personas que tienen la piel muy gruesa por su trabajo o porque tienen datos de insuficiencia arterial, entonces lo que se recomienda es colocar en una bandejita agua con temperatura un poquito tibia, y la metemos la mano para que se abran los vasos y se pueda obtener la gota adecuada para la medición de la glucosa. Bueno, Susana, pues nos gustaría que nos hicieras como una recapitulación, un resumen de todo lo que hemos hablado en este programa. ¿Qué te parece desde el inicio? ¿Cuáles serían las recomendaciones para las personas que viven con esta condición de la diabetes y además ya son adultas mayores? Por favor. Claro que sí. Yo les voy a recomendar que se abriguen bien antes de salir de su casa o inclusive en su casa con ropas de algodón, que coman sus alimentos a sus horas con todos los nutrimentos recomendados por su médico o educador en diabetes, que se hidraten, que salgan a hacer su ejercicio aunque el día esté nublado, porque hay una movilización de la circulación y eso hace que se liberen endorfinas en nuestro cerebro y nos podamos sentir felices. Yo sé que pueda existir, como decías tú, que las fiestas nos señalen que hay faltantes en nuestra familia, pero lo que tenemos que regresar es los recuerdos felices que nos dejaron esas emociones en nuestra vida.
y tratar de replicarlos y ayudar a los demás, fortalecer nuestra red familiar. Y yo lo que les recomiendo es que tengan amigos más jóvenes que uno, para que podamos tener una red de apoyo más grande, conocer a nuestros vecinos, conocer más gente a través de caminar en el parque y tratar de ser felices, porque no es tan difícil. Esa sería mi recomendación. Susi, y en tu experiencia, porque tú das un servicio muy padre a las familias, porque tú puedes incluso en Ciudad de México, porque Susi no llega a todos lados, solo llega a Ciudad de México, para especialistas en personas mayores como tú, sí es muy importante tener la posibilidad de acudir a domicilio, ¿verdad? Y si aprovechando tu respuesta nos das tus datos de contacto, por favor. Bueno, sí, yo ahorita por la situación del COVID solamente estoy yendo a Azcapotzalco, pero sí tengo pacientes que veo a través de videollamadas en otros, inclusive hasta otros países. Entonces, no hay problema. La tecnología o las teleconferencias como estas nos están dando habilidades que antes pues no teníamos. Mi consultorio lo tengo en la colonia Clavería, en la calle de Nilo 171, Azcapotzalco, y mi teléfono es el 55 17 96 0893. Con todo gusto, a mí me fascina mi trabajo desde que conocí la existencia de la gerontología en 1997 con mi maestro Pichardo en el Hospital General de México y en el Hospital Adolfo López Mateos con la doctora Rosalía Rodríguez. Amo también la educación en diabetes, y agradezco también a la Federación Mexicana de Diabetes en haberme formado como educadora en diabetes. Pues muchas gracias. Tuvimos la presencia de la doctora Susana Perea, médica gerontóloga, especialista en atención primaria de la salud y orientadora en educación sexual y educadora en diabetes. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Y gracias a todos ustedes, amigos radioescuchas, que siempre están siguiendo la señal de Radio Educación y escuchando en particular este programa Diabetes y Yo todos los viernes en punto de las 12 del día. Gisela, nos despedimos el día de hoy. Sí, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes. Gracias. Participamos en este programa Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Vitza Sánchez, Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Puri. Muchas gracias. Radio Educación presentó Diabetes y Yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y Yo.